Bendito y alabado sea nuestro Dios, a todos los que permanecemos firmes, a todos los que con su misericordia y su paciencia nos mantiene espiritualmente vivos para adorarle, para glorificarle, para servirle en estos últimos tiempos de apostasía, en estos últimos tiempos proféticos de un remanente muy pequeño quedaría. Así que bendito hermano y bendita hermana, bienaventurados los que tenemos el favor de Dios. Gracias le damos a Dios por su paciencia, por su misericordia y que nos esté guardando en todo momento. Yo me he puesto a cuentas con Dios, le he pedido a Dios antes de empezar esta bendita enseñanza, antes de empezar cada bendito culto que Dios me permite, con todo temor, cada que Dios me permite, cada día, esta bendita bendición, yo le pido a Dios, le ruego a Dios que me permita ser un instrumento, un portador de su bendita palabra únicamente, que no me permita torcerla, ni me permita una sabiduría que no provenga de Él. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros de lo que hayamos enseñado, lo que hayamos hablado, sea bueno, sea para edificación, sea malo o sea para tropiezo. Así con ese temor le he pedido a Dios que me permita ser un instrumento, sabiendo también que como ministro debo de venir con la conciencia tranquila delante de Dios para que me escuche y para que me pueda utilizar. También el sentir de Dios, bendito hermano y bendita hermana, es que Dios me ha permitido pedir por cada uno de ustedes, desde lo más profundo de mi corazón, que es el sentir de Dios, para que la gloria sea para Él. Yo le he pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso a sus pies y no se pierdan, por los que estén predestinados y ordenados por Dios para el llamamiento celestial el día de mañana, por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre. Yo le he pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Uruguay, en Venezuela, en Argentina y en todo lugar donde Dios lo permita. Así me pongo a los pies de Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, sabemos que a nivel mundial, en este mes de marzo, se está participando en las iglesias que no son de Cristo sobre la procesión de nuestro Señor Jesucristo, la muerte y resurrección, que cada año lo hacen. Así como en el Antiguo Testamento, ya vimos en el libro del Éxodo que cada año tenían que tomar un cordero de Pascual y tenían que guardar ciertos rituales y cierta ley que Dios les había mandado como una sombra para lo que iba a venir, mas no teniendo lo verdadero el Antiguo Testamento, sino una sombra de lo que iba a venir. Sí quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, para que no haya ninguna duda, que primeramente lo que ellos hacen de poner una señal en la frente, que es una ceniza, es una herejía muy grande, porque la ceniza representa muerte, representa un cadáver, representa ser de abajo, y Satanás precisamente nos vino a consumir con su fuego y a hacernos cenizas, a dejarnos en polvo. Las cenizas también representan polvo. De hecho, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, no viene ningún mandamiento de participar nosotros de cosas que no estén en la bendita palabra. Esa es una. Tampoco Dios nos mandó a que cada semana, como le llaman a nivel mundial, Semana Santa. Primeramente quiero decirle que no hay un día santo, ni un mes santo. No, los días no son santos, los santos somos nosotros.
Y recuerde, la palabra santo es una consagración a Dios, es que fuimos hechos para Él, para servir. Y los días no están consagrados a Dios, no dan testimonio con su boca. Glorifican a Dios conforme Dios dejó los días en este planeta Tierra para vivir, pero no son santos. Entonces, Semana Santa, y quiere decir que todas las demás semanas del año son sucias. Entonces, de igual manera es una herejía porque solamente hay dos creaciones santas, los ángeles y los seres humanos. De ahí en fuera, nada es santo. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, no hay ninguna cosa que sea santa, ni un púlpito, ni un lugar donde nos congregamos, ni una casa. Yo antes, en mi ignorancia, antes de ser cristiano, pues íbamos nosotros a que le echaran al carro agua bendita, a la casa cuando se compraba una casa, que venían a echar agua bendita, pensando que iba a quedar bendecida o santificada. No, no. Dios no está en un mueble, Dios no está en un día. Cristo Jesús nos trajo con su sangre y con su sacrificio la presencia de Dios dentro de cada uno de los que creímos y de los que guardamos. Ahí está Dios. Dios no está en una casa, no está en un carro, no está en África, no está en Rusia. Dios es omnipresente, está donde hay santidad, está con todo aquel que está dispuesto a ser un instrumento de Dios. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, en estas fechas, en muchas aplicaciones, en la televisión, tienden a pasar películas de la procesión de Cristo y muchos cristianos aún ven todo eso, ¿no? Mire, yo no soy enemigo de que veamos algo que esté apegado a la Biblia, pero es muy difícil encontrar una película que esté realmente apegada a la Biblia. Pero yo le voy a decir, bendito hermano y bendita hermana, porque la gente, no mucha, poca gente cuando llega este día, se dan golpes de pecho, otros lo toman como diversión, para irse de vacaciones, para irse a tomar, en fin, eso yo no voy a juzgar al mundo, yo nada más estoy presentando como nosotros como cristianos, por qué no debemos de participar en esa mentira, en esa herejía que metió Roma y que yo no los juzgo, no los juzgo, simplemente estoy dando una enseñanza, un resumen, nada más. Y recuerde, si usted tiene más hambre y quiere una enseñanza más profunda sobre este tema, con mucho gusto, ahí están los teléfonos, recuerde que soy un siervo de Dios. Para nosotros, bendito hermano y bendita hermana, todos los días recordamos la crucifixión, la muerte y resurrección de Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo un verdadero cristiano puede estar todos los días, no nada más una semanita, en aflicción y en angustia? Bien, en el momento que yo tomé mi cruz, en el momento que Dios me permitió el privilegio de darme el segundo bautizo después de haberme dado una forma, en ese momento todos los días estoy juntamente con Cristo crucificado, como lo dice en Gálatas, como lo dice en Romanos 6 también. Estoy juntamente con Cristo crucificado y todos los días en el cuerpo estoy crucificado, estoy participando de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, y esa es la verdad, hermano, no una semana, sino todos los días, porque así Pablo, Pedro y todos los seguidores de Cristo Jesús verdaderos, todos los días llevaban la cruz de Cristo, todos los días estamos nosotros mediante la enseñanza con ejemplo, hablando de su muerte y de la resurrección. Muerte en la carne, resucitados en espíritu con una nueva vida. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, yo le había comentado en algunas enseñanzas anteriores que en este año 2025 venían unas situaciones muy horribles para el mundo, que ya empezaron incendios, que en la Patagonia, que en Argentina, otra vez ciclones que están destruyendo, inundaciones, caídas de aviones.
enfermedades pandémicas que no están dando a conocer conforme se están dando, como lepra, como la gripe aviar, como un nuevo COVID, que están cobrando muchas vidas. De igual manera, el alineamiento de los planetas, porque todo esto es bíblico, son las señales del cielo para saber si estamos en los últimos tiempos, las lunas de sangre que vienen apocalípticamente tanto en Daniel como en la Biblia, y que el 14 de marzo, o sea, ya estamos hoy a 13, mañana 14 de marzo, empieza la primera luna de sangre. Luego en septiembre es la segunda luna de sangre y en marzo del 2026 es otra luna de sangre. Bendito hermano y bendita hermana, estas son señales y vienen cosas a partir del 14 de marzo para adelante. En todo este año va usted a empezar a ver cómo empiezan a venir pandemias, destrucciones, fuego, inundaciones, cada vez peor. Recuerde que son los principios de dolores de parto. Recuerde que nosotros estamos esperando, bendito hermano y bendita hermana, la redención de nuestro Señor Jesucristo para que nos saque de la gran tribulación. Así que perseverar, hermano, sobre todo cuando estamos viendo esto, digo, tener temor y entregarnos a Dios, hacer frutos dignos y aprovechar bien el tiempo. Muy bien, hermano bendito y hermana bendita, prosigamos con la enseñanza número 43 del libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 16. Vuelvo a repetir, capítulo 20, versículo 16 del libro del Éxodo. Bendito hermano y bendita hermana, estamos profundizando nosotros esta bendita palabra, esta bendita ley que Dios le dio a Moisés, a Aarón y al pueblo como el pacto principal, porque después vamos a ver también donde Dios le da otros mandamientos a Moisés en el monte cuando baja y el pueblo está haciendo un becerro de oro. Pero no me voy a adelantar, eso lo vamos a ver porque ya me había permitido Dios decirle a usted en enseñanzas pasadas que la bendita palabra no tiene 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento tenían más de 600 mandamientos, pero que estos mandamientos que están aquí eran los principales, eran mandamientos de muerte, eran mandamientos por los cuales si los transgredía el pueblo de Dios, venía la ira de Dios sobre el pueblo. Así como una sombra, hoy estos mandamientos quedan escritos para acomodar lo espiritual, y Dios me está permitiendo, bendito hermano y bendita hermana, a los que Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable para hacer luz, y a los que hemos alcanzado el privilegio de poder servir a Dios, que cualquier mandamiento de los que estamos viendo transgreda yo o cualquiera que fue llamado es de muerte. En el versículo 16 dice: no hablarás con tu prójimo falso testimonio. Y aquí está nuevamente, bendito hermano y bendita hermana, como una sombra. Hay dos sabidurías en el mundo: la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo es engaño, es mentira, es lo que trajo Satanás. Lo que está en la bendita Biblia es la palabra de verdad. La bendita palabra nos enseña a nosotros, los que somos siervos de Dios, que si alguien habla, hable conforme a las palabras de la Biblia. Hable conforme a este libro bendito santo. En Apocalipsis nos da la enseñanza que si alguien se atreve a añadirle algo a la bendita palabra y a la sabiduría de Dios para meterla dentro de una congregación y que no esté, Dios añadirá a esa persona todas las plagas que están escritas en este libro. De igual manera dice que si yo tapo algo, le quito algo a esta bendita palabra, Dios me quitará mi parte de la vida eterna allá arriba. Como yo le di testimonio hace algunos días de una persona que me escribió, entre paréntesis cristiana,
diciendo que el libro del Éxodo era un invento de, de los, de los israelitas, que era mentira, que lo inventaron, lo del desierto. Y hágame el favor. Ahora, esa personita que no se quiso arrepentir ni fue humilde para hablar y para explicarle, esa personita le está quitando a la Biblia y está dando un falso testimonio. Y es algo horroroso. Entonces, falso testimonio, bendito hermano y bendita hermana, son caminos que parecen derechos al hombre, porque Satanás engaña. O sea, Satanás tiene una sabiduría que parece de luz, que no parece mala. Por ejemplo, yo le hablo a un cristiano de que puede trabajar en el mundo y dicen amén, gloria a Dios. O sea, hay caminos que parecen derecho al hombre. Yo le digo a un cristiano, tienes que mandar a tus hijos a la escuela, hermano. Tiene que ser un hombre de bien, porque para esto nos hizo Dios. Y yo uso 2 o 3 versículos para torcer las escrituras. Bueno, aparentemente son caminos derechos, que el 98% de los cristianos lo hacen y están engañados. Mas eso, por poner un ejemplo de muchos, es falso testimonio. Porque Satanás es el padre de toda mentira y engaña y es astuto para meter engaño, se disfraza de ángel de luz. Así que recuerde que Satanás tiene una iglesia, que Satanás tiene miembros suyos a su servicio y que este tipo de siervos del diablo que están disfrazados de ángeles de luz, que se autodicen cristianos pero no lo son, en las iglesias dicen falsos testimonios porque no lo trajo Cristo Jesús. Y es en muchos. Ahora, es un pecado grave para mí, porque los que damos testimonio de Dios, primeramente fue Cristo Jesús, que vino a dar testimonio, y luego Cristo Jesús nos llamó para darnos un discipulado y para tener el privilegio el día de mañana de ser testigos y dar testimonio de su grandeza y de su gloria. Bueno, no hablarás con tu prójimo. ¿Quién es mi prójimo? El que ha entrado por la puerta del redil. También es un tema muy mal comprendido, porque muchos cristianos piensan, aunque no son cristianos verdaderos, que mi prójimo es mi vecino, el católico. No, hermano. Mi prójimo es el que ha entrado por la puerta del redil, el que es un ser espiritual, el que ha sido llamado, el que es hijo de Dios. Nada más, párale de contar. ¿Sí? Ahora, no dirás falso testimonio. Ya, esto ya lo vimos. Vamos con el otro mandamiento de ley para el sacerdocio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora, como una sombra, ¿qué es para los representantes el día de hoy? Sí, en el Antiguo Testamento toda esta ley era un ejemplo y eran mandamientos de aquí abajo. Sí, hablaba de una casa de mi hermano o de mi hermana hecha por manos humanas. Aunque estos eran peregrinos, mucha gente estuvieron en el desierto. ¿Sí? Usted se da cuenta, iban a caminar 40 años. ¿En cuál casa? Tenían tiendas de campaña nada más. Las casas fue cuando Dios les dio la herencia prometida de la tierra de Canaán y se asentaron en lo que hoy es Israel. Pero bueno, ahorita vamos a profundizar esto. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, en este caso a la esposa, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Mire, voy a ser muy claro en esto, bendito hermano y bendita hermana. Para poder profundizar, Dios no es un Dios de desigualdad. Dios es un Dios que las riquezas que nos trajo por medio de Cristo fueron en abundancia y fueron para todos, hablando de las cosas espirituales. Hablando de las cosas físicas, usted se hará la pregunta, como yo me la hice algún día, ¿por qué algunos cristianos tienen riquezas
materiales y otros son pobres. Y efectivamente, así lo es. Bueno, es porque están en congregaciones herejes, en congregaciones donde no les enseñan la verdad. Porque la bendita palabra en el Nuevo Testamento nos enseña que los cristianos verdaderos, los que tenían dinero de sobra, vendían sus casas que tenían de sobras, vendían sus bienes o traían el dinero y se lo daban a los apóstoles, y los apóstoles, que era una ofrenda, veían cuál era la necesidad de los que no tenían dinero y, fíjese bien lo que dice la palabra, y los ponían a los que necesitados, y dice la palabra que entonces había igualdad. Igualdad, qué bonito. Eso es una verdadera familia, hermano. Digo, en el mundo ni siquiera en las familias de Can existe eso. Entre los hermanos, pues no los voy a juzgar porque Satanás está dentro de esos seres humanos, que hay avaricia, codicia. Hasta en las mismas familias, a mí qué me importa que mi hermano de sangre tenga o no tenga. Yo le quito su herencia, yo voy y veo por mí mismo. Digo, ese es un fruto del diablo. Pero aquí el fruto de Dios es muy diferente. La igualdad, tanto espiritualmente como físicamente. Alguna ocasión, bendito hermano y bendita hermana, cuando Cristo Jesús le derramaban a sus pies María un alabastro muy caro y enjugaba con sus cabellos y lágrimas sus pies, hubo alguien avaro que decía que por qué permitía a Cristo Jesús que le derramaran una esencia tan cara, porque eran muy caras, que mejor se lo hubieran dado a los pobres. Y Jesús respondió, déjenla que ella haga así, porque ustedes siempre van a tener a los pobres entre ustedes. Y es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, que si Dios dentro de una congregación nos permite que haya pobreza, que vengan hermanos pobres y otros que tengan dinero, ¿para qué cree que es? ¿Para qué crees que sea? Con ese versículo que le acabo de tocar, ustedes siempre tendrán a los pobres. Mire, el que tiene el privilegio de mostrarle a Dios en su corazón que no tiene el fruto de avaricia, que no tiene el fruto de codicia, que no tiene el fruto del temor de qué voy a comer mañana, de qué voy a beber mañana si no guardo dinero, si no aparto dinero. No, tiene el privilegio de poner la obra de Dios, porque la bendita palabra nos enseña en el Nuevo Testamento también que más bienaventurado es dar que recibir. Pablo daba ejemplo y él decía que él ponía de lo suyo propio, de su dinero para la obra, y si nadie me quitará esta gloria. Así, bendito hermano y bendita hermana, en una congregación, aquí yo le digo, somos poquitos los que estamos aquí, no porque Dios no nos bendiga con más gente, sino estamos en la apostasía. No hay quien quiera tomar la cruz, no hay quien quiera creer en la locura de la cruz. Pero sí le doy testimonio que los poquitos que estamos, que somos 10 integrantes, 11 con otros que están por medios de teléfono, pero aquí viviendo somos 10 que estamos juntos y que no es familia de carne y sangre, la mayoría. Hay algunos que sí, hay otros que no. La mayoría no son de familia de carne y sangre, sino espiritual. Comemos lo mismo, vestimos lo mismo, tenemos lo mismo, hay igualdad, hermano. No hay necesidad, tenemos una igualdad. Entonces, es muy importante también que cuando hay una igualdad, no puede haber envidia. Porque si yo vivo en una casa igual a la de mi vecino, si yo tengo un coche igual al de mi vecino, si yo tengo el mismo dinero igual al que mi vecino, ¿qué le voy a codiciar? No tengo que codiciar. ¿Sabe de dónde nace la codicia? La codicia nace de cuando alguien tiene más y se jacta y presume. Bueno, pero aquí no vamos a hablar de cosas materiales. Aquí vamos a acomodar lo espiritual, porque estos mandamientos que eran una sombra, los vamos a acomodar a lo espiritual. Cuando dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, está hablando de una congregación, hermano, no de una casa física.
está hablando del templo de Dios, está hablando de una congregación. Y mi prójimo puede ser el apóstol o el pastor que esté en la otra colonia, un hermano y hermana en Cristo Jesús, como le voy a concordar con citas bíblicas en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en el libro de Corintios, que es una de las epístolas, no libro, que es una de las epístolas más grandes que hay muchísima enseñanza sobre todos los temas. Pero también hay enseñanza de este tema que le voy a decir. Pablo decía que se cuidaran los corintios de esos falsos y grandes apóstoles que venían disfrazados a ellos como ángeles de luz, que tuvieran cuidado, porque ellos no venían a buscar sus vidas, sino venían a buscar el dinero. De hecho dice, a ustedes les gusta que los bofeteen, les gusta que les digan mentiras, porque los corintios ya estaban siendo engañados. Ahora, Pablo dijo, y cuando pone ejemplo de enseñanza, dice, yo nunca me he metido en fundamento ajeno. Y estos grandes apóstoles que vienen a meterse en fundamento ajeno. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Que vayan a traer gente, que vayan por católicos, no que, porque la mayoría de estos representantes van con cristianos. ¿Y tú dónde te congregas? Mira, alguna ocasión, para que podamos entender, una de muchas ocasiones, Dios me permitió llegar a las vidas de una familia que vivía o vive en el sur de la Ciudad de México. Yo vivo acá en el norte. Para cruzar la ciudad, pues es 1 hora 20 minutos. Allá, los cristianos que estaban por ahí, cuando supieron que eran cristianos, se acercaron, porque no se acercan a los católicos, no se acercan a evangelizar. Y les dijeron, hermanos, sabemos que ustedes son cristianos, ¿verdad? Sí, hermano. Ah, bueno, hermano, pero ¿dónde se congregan? No, pues vamos allá al norte de la ciudad y a veces el pastor viene acá. No, hermano, la palabra de Dios dice que tú te tienes que congregar en el lugar más cerca que esté de tu casa y aquí está. Y eso es mentira. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, en ese lugar, porque yo fui también, porque me dijeron las ovejitas, y dieron un seguimiento ellos para tratarlos de apartar. Algún día les dije que me esperaran ahí con ellos, en su casa, que los citaran para que llegara yo. Y eran 10 de ellos, hermano, que venían con Biblias. Y llegué, gracias a Dios, ¿no? Para la gloria de Dios, a abrir la bendita palabra y a cuidar a las ovejas, a defender a las ovejas. Sus argumentos eran falso testimonio. Ahora, estaban codiciando porque quieren tener sus casas llenas. Ellos quieren tener gente, ellos quieren aplausos. Entonces, un verdadero representante donde está en una congregación verdadera, tiene gente, tiene el favor de Dios. Entonces, hay muchos que codician, le voy a recordar en algunos que vamos a ver en Éxodo también, que de la clase de Leví codiciaron a Aarón, codiciaron y quisieron la obra que tenía Aarón y los sumos sacerdotes, y ellos eran sacerdotes, pero tenían otro ministerio, y Dios hizo descender fuego y los trajo a la tierra. Entonces, sí es muy importante, hermano, no codiciar un don. Si a mí Dios me dio un don, yo no tengo por qué codiciar el ser apóstol. Eso también son enseñanzas bíblicas en las epístolas. Entonces, aquí habla espiritualmente, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Ahora, recuerda, la mujer es la iglesia, hermano. El conjunto de hermanos que estemos sirviendo. Recuerde que la esposa es Cristo Jesús. El esposo es Cristo Jesús y nosotros somos la esposa de Cristo Jesús. Entonces, en una congregación, que haya una unidad. Por ejemplo, aquí, gracias a Dios, estamos sirviendo mi hijo, una hermana, y ya hay otras que están sirviendo en las obras de comida, de limpieza, que también es un ministerio dado por Dios, y estamos en unidad. Entonces, hay congregaciones que han codiciado esta bendita obra
esto que nos trae Dios, pero no se lo ganan, hermano. Porque mire, todos podemos tener las bendiciones, las riquezas espirituales, yo no las puedo repartir como las físicas, como las materiales. Las materiales sí las podemos repartir para que haya igualdad, pero las espirituales no. Las espirituales las reparte Dios y Cristo, y las reparte Dios y Cristo conforme uno vaya entregándose y vaya siendo íntegro. Entonces hay muchos que quieren ya tener la bendición que tiene mi prójimo en la otra congregación y que lo envidian y lo codician y quieren y desean. No, hermano, todos somos llamados para ser ministros, todos somos llamados para ser sacerdotes, todos somos llamados para que se nos dé sabiduría y se nos dé un crecimiento, pero hay que ganárselo. Es para que me pueda entender y profundizar. Es como si yo, por ejemplo, codicio la casa de mi vecino, su coche y lo que tiene, pero yo no trabajo en nada. Y mi vecino sale todos los días. Y yo me la paso codiciando lo que tiene. ¿Verdad que no es lógico? Entonces, de igual manera, hermano, aquí, el que no trabaja, póngase a trabajar. Porque hay muchos que no quieren tomar la cruz. Hay muchos que no quieren pagar el precio, pero sí desean un púlpito, sí desean y codician estar en un ministerio. Bueno, entonces, no codiciarás la casa de tu, de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, y aquí ya habla de, claro que en el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, habían esclavos que se compraban para servir, y los que tenían dinero. De igual manera, hoy las riquezas es la presencia de Dios. Como le dije, aquí tenemos siervos para servir al cuerpo de Cristo. Yo tengo quien me sirva, yo doy palabra, yo preparo, hay otros que me cocinan, hay otros que me lavan mi ropa, hay otros que dan otro servicio en comunidad, pero todos estamos dándonos un servicio espiritual. Entonces, no codiciará su siervo, ni criada, que es lo mismo, una criada, ni su buey, que es lo mismo, porque un buey bíblicamente representa en el Nuevo Testamento un siervo. Recuerde que en alguna ocasión Pablo pone el ejemplo en las epístolas de Corintios y dijo, ¿verdad? No pondrás al buey, no pondrás bozal al buey que trilla. Y luego Pablo dice, ¿lo hará dicho Dios ciertamente por los bueyes o por los animalitos? ¿Tendrá Dios cuidado de ellos? Y Pablo dice, ciertamente no, lo dijo por nosotros. No pondrás buey. Ya refiriéndose Pablo, que Dios utiliza la palabra buey a los que estamos trabajando en el campo, a los que estamos arando, a los que estamos dando un servicio. Entonces, siervo, criada y buey es lo mismo. Y asno, porque el asno también representa un animalito de carga, representando en el Nuevo Testamento también el pollino que Cristo Jesús desató y que subió, y representando los que llevamos el cuerpo de Cristo, los que podemos llevar hoy las cargas junto con Cristo Jesús, para el cuerpo de Cristo. Ni cosa alguna de tu prójimo codiciarás, su obra, su don, no, su congregación, no, hermano. Eso es hoy acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y generalmente estos pecados que hemos visto, de no hurtarás, de no matarás, de no dirás falso testimonio, de no ser idólatra, están en todas las congregaciones falsas hoy. Porque la mayoría se envidian. Y el apóstol tiene mucha gente y se están peleando entre ellos. Y codician. Bueno, pero nosotros no. Dice, no codiciarás nada. En el versículo 18 dice, todo el pueblo observaba el estruendo. Recordemos que estaban en el monte, en los límites, que no tenían que pasar los límites. Recuerde que ahí los había llamado Dios y que no podían haber pasado los límites. Entonces, todo el pueblo observaba y escuchaba el estruendo y los relámpagos. Ya vimos, bendito hermano y bendita hermana,
el estruendo. Porque imagínese, bendito hermano y bendita hermana, ya le dije y le vuelvo a dar testimonio de lo que es un trueno, o estruendo, que es lo mismo, y relámpagos. Yo se lo decía la vez pasada, ya tomando proféticamente Dios parábolas, ejemplos con la naturaleza para saber cuál es la verdad. Alguna ocasión que Dios me permitió por primera vez dar el Evangelio de la Salvación a mi familia de carne y sangre, el verdadero Evangelio de la Salvación que vino a dar nuestro Señor Jesucristo y que sigue dando a los humildes es: eres pecador, estás muerto, va a haber un juicio, hay lago de fuego, estás maldito tú y tu familia, va a haber una gran tribulación, pero te tengo buenas noticias, que las buenas noticias es que Dios es grande en su misericordia, que mandó a su Hijo, que si tú te arrepientes y vienes a sus pies y sales del pecado y le entregas su vida, serás salvo, pero con la condición de que te apartes del pecado, porque si no te apartas del pecado, te vienen todas estas maldiciones. Entonces, la bendita palabra a mí cuando se me dio, me causó temor. A otros, como el testimonio que le estoy dando, me dijeron: no, nosotros no concebimos un Dios que amenace. Pues la bendita palabra nos maneja siempre maldición y bendición. Y la bendita palabra dice en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahora, ¿qué me presentó temor a mí en el primer evangelio? Hubo un temor de saber que iba a haber un juicio, de que estaba muerto, de que estaba bajo el yugo de Satanás, de que iba a ser acreedores a la ira de Dios y a la maldición si no me arrepentía, y eso me dio temor, hermano. Y eso, ese es el estruendo. Ahora, una vez que vino el temor, una vez que observé, una vez que vino el estruendo, entonces vinieron los relámpagos, la luz. ¿Y cuál es la luz? El decir: haz esto para que te vaya bien. Por eso dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Entonces, aquí está, bendito hermano, el sonido de la bocina. Recordemos que también le toqué una cita bíblica la vez pasada. ¿Cuál es? Que cuando Cristo Jesús hablaba, el pueblo que lo escuchaba se maravillaba, porque hablaba como quien tenía autoridad y no como los escribas, como quien tenía autoridad. Cristo Jesús no hablaba con palabras persuasivas, ni adulaba. Una de muchos ejemplos. Cristo Jesús, una ocasión que habló con estruendo, con bocina, fue cuando muchos de sus discípulos regresaron para atrás, que dijeron: tú eres esta palabra, ¿quién podrá aguantarla? Y que Cristo Jesús volteó con sus discípulos, con Pedro, y les dijo: ¿ustedes también se quieren ir? Ahí está la autoridad, ahí está el que no ruega, ahí está el camino verdadero. ¿Qué le dijo Pedro? No, Señor, nosotros no nos vamos a ir. ¿A quién vamos a ir, Señor? Si tú tienes palabra de vida. Pero Cristo y Dios, bendito hermano, en una verdadera congregación, habla con autoridad, no habla con lisonjes, no adula. Estos que hacen estas prédicas es porque van con el objetivo de trasquilar a las ovejitas, van con el objetivo de enriquecerse con las riquezas del diablo. Pero cuando hay un verdadero siervo y está hablando Dios, habla con bocina, habla con autoridad, porque ese es el amor, para que no se pierdan los hermanos y las hermanas. Ahora entonces, el pueblo estaba escuchando esta enseñanza, los estruendos, los relámpagos y el sonido con sonido de bocina. Y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaba, se pusieron de lejos. Ahora, el monte que humeaba. Sí es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, profundizar esta enseñanza y qué quiere decir el día de hoy. Ya le he dicho yo y le he venido repitiendo que bíblicamente a los que andamos por fe y no por vista hay dos fuegos, uno del diablo y otro de Dios. El fuego del diablo quema lo de Dios.
el templo, lo espiritual. Y el fuego de Dios quema la carne, quema la mesa del diablo, quema las concupiscencias y los deseos temporales. Ahora bien, el estar humeando es que los que estamos en el monte y que la bendita palabra nos enseña que hemos recibido el fuego de Dios, como dijo Juan el Bautista, pero el que viene tras de mí, que yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias, Él es más poderoso que yo, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, y fuego. Ahora, en el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir también, todos los sacrificios que Dios pedía de los animales se ponían al fuego. ¿Qué cree que hacía el fuego? Y la carne a la lumbre, pues humeaba. ¿Y para dónde iba el humo? Para arriba. Y llegaba como olor grato a Dios. Todas las víctimas que le ofrecían conforme al ritual y al culto del primer pacto que Dios estableció. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, todos los que nos hemos acercado en el monte, la bendita palabra nos enseña a morir al mundo. Nos enseña a tener el fuego de Dios. Entonces, el fuego de Dios quema mi carne, simbólicamente, y cuando yo estoy quemando mi carne todos los días, sube el humo como olor grato a Dios. Ahora, todo esto es profético. Entonces, el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, viendo todo eso, temblaron y se pusieron lejos. Ya le dije primeramente porque no había venido el Espíritu Santo. Bendito hermano, la palabra lejos es separado. Porque nosotros en el Nuevo Testamento pudimos entrar por la puerta del redil porque tuvimos el Espíritu Santo. Pero si yo hubiera estado en la carne, sin santidad nadie puede ver a Dios, ni puede escuchar a Dios. Y de igual manera, escuchar la palabra de Dios sin ser un ser espiritual causa horror. Dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ahora, muy importante, ¿qué es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza? Mire, bendito hermano y bendita hermana, para poder decir amén, para poder tener esta palabra como miel a mi paladar, se necesita ser un ser espiritual, incluyéndome yo mismo. Porque si yo mismo no hubiera querido bautizarme, ni arrepentirme, pero hubiera querido seguir escuchando la palabra, ya no estuviera aquí. Ya hubiera dicho, están locos. Ya hubiera dicho, ¿qué pasa? ¿Cómo que la cruz? ¿Cómo que dejar mi vida? ¿Cómo que comer de la carne de Cristo? ¿Cómo que dejar mi casa? ¿Cómo que dejar... ¡Ah! ¡Que se calle! No puedo escuchar esa palabra. Mejor me voy lejos. Entonces, todo esto simboliza, hermano, ahora, nosotros cuando... Y yo le he puesto siempre el ejemplo. Porque si yo le digo a un perro que ponga una barda y que pegue ladrillos y que haga una casa, pues me va a decir, tú eres esta palabra, se va a ir lejos, va a decir, este está loco. Pero si yo a ese perro lo convierto en un ser humano y le doy esa obra, lo puede hacer. De igual manera, es lo mismo, hermano. Este camino es espiritual, este pacto es espiritual, no es de carne. Entonces, ¿qué nos está enseñando Dios aquí? Que cuando soy de carne, es imposible que pueda yo escuchar la voz de Dios. Entonces, háblanos tú, decía, háblanos tú, por favor, háblanos tú. Déjeme ver, aquí nos quedamos en... Habla tú en el 19 con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probarnos vino Dios y para que su temor esté delante de ustedes para que no pequen. Ahora, bien,
proféticamente, hermano, a los que hemos entrado por la puerta del redil, a los que tenemos el privilegio de escuchar la verdad, no teman a sus mandamientos. Ya en este nuevo pacto, no teman a la cruz, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, hermano, sino nos ha dado un espíritu de valentía. Y el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces no teman, porque para probarnos vino Dios. Ahora, para probarnos. La prueba, porque nos va a probar. La prueba, le voy a decir cuál es. Y ya le he puesto un ejemplo anteriormente a esto. Pero se lo voy a volver a poner con parábolas para poder entender. Yo tengo un hijo que ya tiene 7 años y corre y juega y vivo en una casa que está en una esquina donde hay 2 avenidas muy transitadas todo el día. Y mi hijo ya van 3 veces que vuela el balón y que sale como loquito atrás del balón sin fijarse y ya ha estado a punto de ser atropellado. Pero no entendió. Yo a la tercera vez me voy a sentar con mi hijo y le voy a dar una enseñanza de accidentes y le voy a permitir ponerle videos de accidentes, de atropellamientos de niños que corrían atrás del balón. Y voy a hablar con él y le voy a decir, ¿entiendes por qué, hijo, te estoy dando este mandamiento? De que ya no salgas por el balón, mejor piérdelo. ¿Ya lo entendiste? ¿Ya entendiste? Y si mi hijo entendió y vio y tuvo temor y se horrorizó de los videos que yo le puse, pues va a dar un fruto y va a decir, sí, papá. Le digo, ahora prométeme, hijo, yo voy a tener que salir lejos durante un mes. Te voy a dejar el balón, hijo. Pero prométeme, hijo, que si se te vuela, no vas a salir. Cuando yo llegue te voy a comprar otro. Puedes hacer otras cosas. ¿Me lo prometes, hijo? ¿Me puedo ir en paz? Sí, papá, te lo prometo. Y yo lo voy a probar. Voy a probar a ver si tiene temor y si es obediente. Y yo no me voy. Me voy a esconder en la parte de arriba de la casa donde mi hijo nunca sube. La bodega. Y voy a contratar aparte a un chico malo y le voy a decir, tu trabajo es venir a jugar con mi hijo y que lo convenzcas cuando vuele el balón o vuélalo tú adrede y que lo convenzcas para que salga, para que sigas jugando con él. Y yo te voy a pagar 1,000 pesos si lo convences. Ay, sí, 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 sí. Y lo contrato. Y así me despido de mi hijo, agarro mis maletas, pero no me voy. Me subo y le hago saber a mi hijo que me fui lejos. Y me subo hasta arriba. Y mi esposa nunca está cocinando, está haciendo otras cosas. Entonces, llega este amiguito y empieza a jugar el primer día, es astuto, el primer día no vuela, es astuto, se gana la confianza, la amistad, es astuto, y él sabe que le quedan algunos días para que yo venga y vuela el balón. Y le dice, órale, sal, para seguir jugando. Y él va corriendo, pero se acuerda, porque la palabra está en su corazón. Y se acuerda de los videos. Y se acuerda de su papá y le dice, no. ¿Por qué? Porque mi papá me dijo y le prometí que no saliera. Ay, mira, sal, no está tu papá ahorita para seguir jugando y venir todavía mañana y pasado. Es que no, es que, ¿sabes qué? Si no vas por el balón, ya no juego contigo, ¿eh? Y voy a decirle a mis amigos que ya no vengan contigo a jugar. Y el niño se queda así y todavía dice, bueno, mira, yo tengo muchas ganas de jugar. Te voy a dar 500 pesos para que sigamos jugando, sal por el balón. Al cabo él dice, me van a dar 1,000, me quedo con 500. Astuto. Entonces, si yo veo desde arriba un hijo que es convencido, probablemente lo atropellen. Y me voy a quedar triste. Pero si yo veo un hijo que le dice no y no le importa las amenazas, ni le importa nada, y dice no, entonces probé a mi hijo y sé que lo probé por fuego. Y sé que mi hijo tuvo un crecimiento.
en eso. Entonces, Dios nos va a probar, bendito hermano y bendita hermana, siempre para ir teniendo un crecimiento espiritual, porque cada bendita palabra en el Nuevo Testamento que Dios nos da, nos habla de una enseñanza, nos habla de un sacrificio. Y luego cuando Dios nos dice no hagas esto, permite Dios a Satanás, lo permite para que venga a tratarnos de seducir, a tratarnos de hacer lo contrario. Y viene con familia, con hermanos que parecen y nos vienen primeramente a tratar con lágrimas, luego a amenazar si es posible, etc. Entonces, sí es muy importante que su bendita palabra nos va a probar. Por eso dice, no teman, no teman. Porque para probarnos vino Dios, para probarnos vino Dios. Y también, bendito hermano y bendita hermana, Dios ha venido a nosotros el día de hoy en este nuevo pacto para probarnos. ¿Cristo Jesús fue probado? Sí, en el desierto. Y no nada más en el desierto. Todo el tiempo que Cristo Jesús tuvo en el cuerpo humano, fue tentado, fue seducido a semejanza de nosotros, pero sin pecado. Dice, y para que su temor esté delante de nosotros. Ahora, ¿en dónde nace el temor? ¿De dónde viene el temor? ¿En dónde viene esta bendita bendición, esta bendita riqueza? Muy bien. Cuando yo empiezo ya como hijo de Dios, pues empiezo a venir a las enseñanzas y siempre Dios en su enseñanza me pone la bendición y la maldición. Siempre me dice, mira, el pecado paga un salario de la muerte. Ya sal del mundo, toma tu cruz, porque si no tomas tu cruz todos los días y me sigues, ciertamente morirás. Porque el que desprecia su vida, la hallará, pero el que no quiera despreciar su vida por mí, no la encontrará. El que viene y escucha estas palabras y no las hace, le compararé como un hombre imprudente, que vinieron las lluvias, los ríos, los vientos y tiraron esa casa. Entonces, por fe andamos. Ahora, por fe andamos. ¿Qué es fe? La fe es creer en lo que Dios me dice de la muerte, de las maldiciones, y mejor temblar, y mejor tener temor a las maldiciones y ser acreedor a las bendiciones. Entonces vino para que su temor esté dentro de ustedes. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahora, mi hijo, cuando fue seducido, que saliera por el balón, los videos que yo le mostré, cuando iba a salir corriendo, se acordó de cómo le pasó un carro por la cabeza, de cómo quedó destripado el niño, de cómo quedó muerto, y dijo, no, mi papá me dijo que me podía pasar esto. De igual manera recuerde que le dijo Dios a Adán y a Eva, el día que comas de este árbol ciertamente morirás, y Dios le permitió la prueba con la serpiente, con Satanás, para venirlos a seducir y venirlos a probar. Bien. Ahora, para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. Ahora, alabado sea Dios, hermano. Bendito sea Dios. Mire, en el Nuevo Testamento hay una cita bíblica para poder profundizar y concordar esta enseñanza, en donde nos dice que Dios dejó como ejemplo la destrucción del diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, eso viene en la epístola de Pedro, que Dios nos las ha puesto por ejemplo a nosotros para los que quieran vivir impíamente. Para los que quieran. Entonces, también nos dejó de ejemplo todo el primer pacto, todo el primer pueblo, todos estos que perecieron, como lo vamos a ver en el desierto, y como las aves rapiñeras comieron sus carnes. Dios nos ha dejado con ejemplo todo esto para que temamos. También Dios me ha permitido ver y he tenido el privilegio de ver cómo a los incrédulos, cómo a los que no creyeron que alguna ocasión tuvieron luz, tuvieron lo que yo tuve y regresaron para atrás, cómo los ha dejado Dios consumidos, cómo los has dejado hollados, cómo los ha dejado en una mentira para que ellos piensen que es verdad, cómo los ha dejado confundidos. Y todo eso, todas esas riquezas que Dios me ha permitido ver, me han dado temor. Me han dado el fruto
de decir, mejor yo no lo hago. Pues así es, bendito hermano y bendita hermana. Y dice entonces en el versículo, para que no pequen. Es muy importante esto, para que no pequen. Porque el pecado paga un salario de la muerte. Ahora, Cristo Jesús cuando vino en este pacto nuevo, es de perfección, es de integridad, es de ya no pecar más. Dice en el versículo 21, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y claro que nosotros podemos malentender un versículo si no lo entendemos espiritualmente, porque las tinieblas y la oscuridad las representan Satanás, pero según el versículo y según lo que Dios nos dé a los que no pecamos, de enseñanza. Ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, que en el primer pacto no se dejó ver Dios, que hubo un velo, que hubo oscuridad en el primer pacto, que cuando vino Cristo Jesús vino la luz, se dejó ver Dios. ¿Por qué? Porque vino la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la cual nos limpió para que viniera Dios con nosotros. Eso ya lo he venido yo predicando y enseñando en cada enseñanza, para que podamos profundizar. Por eso le hago un breve resumen. Entonces, Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios, para no ser visto. Ya también hablamos de la nube. Y Jehová dijo a Moisés, aquí está el velo. ¿Cómo hablaba Dios? No en su presencia. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con ustedes. Ahora le dijo a Moisés que también recuerde que esto es una sombra de lo que iba a venir. Porque ¿quién vino a dar testimonio de Dios? Cristo. ¿Y qué dijo Dios? La palabra que yo les traigo no es mía. Yo no he venido a dar testimonio de mí mismo, sino del que me envió. Cuando Jesús decía la frase, de cierto, Él decía, de mi Padre, y lo que mi Padre me dijo, yo vengo a decir, y lo que mi Padre dice es verdad, es cierto, y yo vengo a decir lo que mi Padre dijo que dijera. Por eso dice, entonces, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Ahora, así dirás a los hijos de Israel. Así dirás. Es Cristo Jesús el mediador. Fíjate, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con ustedes. Y es muy importante. Porque esta bendita palabra no es terrenal. Esta bendita palabra es el maná que hoy desciende de los cielos a los que venimos con hambre, a los que venimos con sed de justicia. Esta bendita palabra que estoy dando yo ahorita y que Dios me permite dar cada día, no proviene de aquí, no es de aquí abajo. Cristo Jesús dijo, yo soy el pan de vida, y el pan de vida es la enseñanza que nos vino a dar. Ese es el pan de vida. Y ese pan de vida viene de allá arriba. Y recuerde que Dios nos ha dicho que este lenguaje es celestial, no es de aquí abajo. Por eso, para poder tener acceso, para poder entender esta bendita palabra, necesito ser de arriba. Entonces, diles, y de igual manera, yo siempre les hago saber lo que Cristo Jesús me hace saber. Y les digo, hermano, esta palabra, estas enseñanzas que vino a traer Dios por medio de Cristo Jesús, no son terrenales, no son de abajo, vienen de Dios, no es sabiduría mía, no es sabiduría de nadie. Estos mandamientos y esta palabra que tenemos provienen de allá arriba, vienen del cielo. Dice en el 23, no hagan conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Ya bendito hermano y bendita hermana, vimos empezando Éxodo, no te inclinarás, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni te inclinarás a ellas. Lo vimos aquí en Éxodo 20. Recuerde que yo profundicé, bendito hermano y bendita hermana, lo que era un Dios. Y lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a recapitular para que no se lo olvide. Un Dios
bíblicamente es un ser superior, un ser supremo, en potencia, en todo, en el cual nosotros entregamos nuestras vidas, que es adoración, para recibir sus favores a cambio. Así, un Dios, el día de hoy, es, por ejemplo, aquella persona que todo el día se la pasa en una obra a cambio de algo y que tiene la seguridad de algo por estar dando su vida a ese Dios. Ahora, nosotros estábamos con muchos dioses. Vino Cristo Jesús y nos compró para tener un solo Dios y un solo mediador. Y yo le decía la vez pasada, ¿qué es tener un solo Dios y un solo mediador? El consagrar mi vida, el tomar mi cruz, el romper compromisos con el mundo, con la idolatría, el romper compromisos con la mesa de Satanás, que me quitaba tiempo para darle toda mi sangre a Cristo, para darle toda mi sangre a Dios, para darle todo mi tiempo a Dios. Entonces, ahí está, no te harás. Ahora, ya aquí en el Nuevo Testamento, hermano, ya no puedo yo ir con ningún Dios que yo vea como oro y plata, porque de oro y plata pues es algo muy valioso. Y para mucha gente hay dioses que no quieren dejar, que los consideran su mayor tesoro. Yo, en este camino, a muchos que se les ha dicho, cumplan con el pacto, tomen su cruz y dejen esas cosas, se aferran y no las quisieron dejar, hermano. No quisieron dejar y se hicieron esos dioses. Y siguen entre semana adorando y queriendo servir a dos señores, a dos dioses. Como dice la palabra, no podemos servir a dos señores. No, no se puede. O tibio, o caliente o frío, porque a los tibios Dios los va a montar. Entonces, aquí está nuevamente, no hagas conmigo, dioses de plata, son temas de muerte, hermano. Ni dioses de oro se harán. Dice en el 24, a altar de tierra haréis para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, y tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que memoria de esto en mi nombre. Y vendré a ti y te bendeciré. Altar. Esto concuerda con el versículo que acabamos de ver arriba, donde dice que no te hagas conmigo dioses. El altar. Ya ahorita ya no me va a alcanzar el tiempo, porque este versículo 24 está muy profundo para poderlo descifrar y deshebrar bien, porque se me ha ido la hora. Bendito hermano y bendita hermana, yo me despido con un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere, y gracias.